Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com y Dongfeng Drive Your Dreams. Presentan la entrevista de Tomás Mochati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión. Hay quienes dicen que la crisis del régimen cubano no tiene precedentes, al punto que hay una sensación de fin de ciclo, aunque no se tenga certidumbre sobre cómo será ese fin, quiénes serán los protagonistas y qué rumbo tomará el país. Pero también hay que reconocer que esto del fin de ciclo del régimen cubano se ha escuchado ya muchas veces. ¿Será realmente este el fin de ciclo de una dictadura que se prolonga por 64 años? Rosa María Payá ha reclamado permanentemente por la libertad y los derechos humanos en Cuba, es hija de Osvaldo Payá, es fundadora de Cuba Decide y está con nosotros en esta oportunidad. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias por invitarme, Tomás. ¿De verdad hay un fin de ciclo? ¿Se percibe un fin de ciclo? Yo lo he escuchado muchas veces. Y la verdad es que cuando se produjo el periodo especial, la época especial económica, siempre se escuchaba que el régimen estaba a punto de caer, de derrumbarse. ¿Se va a derrumbar ahora o no? Bueno, la razón por la que lo escuchamos tantas veces es porque tantas veces ha sido necesario, ¿no? Tantas veces ha sido urgente, tantos deseos han tenido los cubanos y los amigos de la libertad de que termine ese régimen del terror. La situación en estos momentos es prácticamente de Estado fallido, ese Estado partido que ha secuestrado el país por casi 65 años, simplemente no puede garantizar servicios públicos esenciales. Eso significa que, por ejemplo, en el reciente colapso energético no solamente no había electricidad por más de 72 horas en la inmensa mayoría de los hogares de Cuba, es que no había comida, no había agua, no había transporte, enfermos morían en los hospitales, una situación realmente de crisis humanitaria. Lo único que el régimen cubano mantiene gestionándose de manera eficiente es la represión y la violencia. Las decenas de detenidos de las protestas que tuvieron lugar durante la semana pasada, todavía no sabemos cuántos son, no sabemos dónde están, sabemos que se suman a los más de 1.000 prisioneros políticos que hay en mi país. La situación, creo, es insostenible por más tiempo. El régimen claramente no tiene una salida que ofrecer a la ciudadanía, y esa ciudadanía, los cubanos, nosotros estamos convencidos de que para salir de la crisis hay que salir de la dictadura. Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, dijo, y leo porque lo dijo así: nunca, nunca la revolución va a tolerar este tipo de conducta. Se refiere a las protestas. Todos serán procesados con el rigor que corresponde. Hay toda una capacidad del Partido Comunista de Cuba y otras organizaciones para dar respuesta a las inquietudes de la población, siempre que sea de manera decente, organizada, civilizada y disciplinada, y a los demás todo el peso de la ley. O sea, la respuesta es que van a aplicar todo el peso de la ley y eso significa que los van a encarcelar. ¿Hay alguna posibilidad de que termine el régimen con toda esta declaración? Perdona, una ley que además viola los derechos fundamentales de los cubanos, viola el derecho a la manifestación pacífica, a la libertad de expresión. Yo tengo amigos presos el día de hoy por poner un tuit.
Tengo amigos presos por compartir un post en Facebook. Sailí Navarro, que tiene mi edad, lleva más de 2 años en prisión por ir a la estación de policía a averiguar por los desaparecidos de las protestas del verano del 2021. Está muy claro que la indecencia de los dirigentes de esa dictadura los mantiene en la posición de hundir a la isla, con tal de quedarse en el poder y de aferrarse a ese poder. Está muy claro también, en mi opinión, que los cubanos están arriesgando lo poco que tienen, que en estos momentos son sus propios cuerpos, para tratar de superar a ese sistema, y requieren del apoyo de la comunidad internacional. Se trata de cuerpos desarmados contra un Estado con todo su poder y todos sus recursos, que tiene como único objetivo doblegarlos. Leonardo Padura dijo, pero ¿quién va a poder protestar si por una simple protesta son 10 años de cárcel? ¿Quién está dispuesto a arriesgar 10 años de su vida porque levanta el dedo y dice no me gusta? Entonces, ¿hay alguna posibilidad real de que caiga el régimen? Claro que la hay. De hecho, lo que parece irreal es que ese régimen se haya mantenido hasta el día de hoy. No uno ni dos, cientos de miles de cubanos han arriesgado 10 años y su propia vida para protestar en las calles. Y eso ha ocurrido, cubanos luchando por la libertad, en la mayoría de los casos por métodos pacíficos. Eso ha ocurrido permanentemente en estos 65 años de comunismo. Mi padre es solo uno de ellos, uno que pagó con su vida el enfrentarse al poder. Pero después del verano del 2021 hay un antes y un después en la madurez de la ciudadanía cubana. Una ciudadanía que ha dejado muy claro que quiere un cambio de sistema, una sociedad civil, una oposición, un pueblo que, en mi opinión, está listo para esa transición. Y lo que hemos visto en Cuba, pero lo que hemos visto también en Caracas y lo que hemos visto alrededor del mundo en los últimos 17 años, es que los ciudadanos que luchan por la libertad, por métodos pacíficos, necesitan del apoyo de la comunidad internacional, necesitan de la presión pública, política, económica, de todo tipo, sobre los militares que están dispuestos a disparar contra los cuerpos de los cubanos en las calles. Y es la combinación de esas dos movilizaciones la que puede traer la libertad a mi país. En un momento, Tomás, donde la libertad de mi país no es solamente una deuda histórica, sobre todo de las democracias latinoamericanas en términos de solidaridad con el pueblo cubano, sino también una necesidad existencial para los cubanos, porque el sistema se está derrumbando sobre los cuerpos de los cubanos, y también una manera de frenar la inestabilidad democrática que el régimen cubano ha sembrado en América Latina. Un colapso humanitario en Cuba solamente puede contribuir a la inestabilidad creciente, al crimen, a la migración forzada que estamos viendo en nuestra región. No le conviene a nadie, los cubanos están dispuestos a arriesgar su vida para lograr un cambio pacífico. Es hora de que la comunidad internacional y especialmente las democracias de las Américas apoyen ese cambio. Para que se produzca en los tiempos modernos, siglo XXI, un alzamiento de la gente, un colapso de un régimen, lo hemos visto en el mundo, siempre es necesario utilizar las redes sociales, internet, informarse. La gente se pone de acuerdo a mensajería, que puede ser WhatsApp, puede ser, en fin, hay otro sistema, Signal. Mi pregunta es, ¿qué tan posible es eso en Cuba? ¿Hay libertad para que la gente se pueda comunicar? No hay prensa libre, incluso están censurados los libros. El escritor Leonardo Padura decía hace poco, estoy sufriendo un pertinaz proceso de invisibilización del régimen. No salgo en los periódicos ni en televisión, apenas me entrevistan, mis últimos 3 libros no han sido publicados. ¿Se puede así? Bueno, lo que nosotros vimos el domingo 11 de julio del 2021 fue que en 3 horas, sin coordinación previa, el país entero estaba en la calle luego que empezaran los habitantes de San Antonio de los Baños a protestar.
Definitivamente las comunicaciones son fundamentales, definitivamente el poquísimo, limitado, totalmente vigilado acceso a Internet que tienen los cubanos en la isla ha sido esencial en el proceso de coordinación, de repetición, de expansión de las protestas. Ahora, los cubanos de todas formas van a luchar por un cambio. Y van a luchar por un cambio porque simplemente en este momento es existencial para nosotros. Estamos en una situación en la cual no solamente no tenemos libertad de expresión o asociación o la posibilidad de escoger nuestro gobierno, es que no tenemos el acceso a una salud pública del siglo XX. Se está haciendo medicina del siglo XIX en Cuba. Niños mueren porque no tienen acceso a antibióticos básicos en un hospital. Más de 72 horas sin energía. Hay muchísimas áreas del país. La mayoría de las familias en Cuba vive con acceso a agua corriente una vez cada varios días, a veces cada 15 días en el oriente del país. Simplemente no se puede continuar con esta situación y el diagnóstico está muy claro en la cabeza de cada uno de los cubanos, ¿no? La responsabilidad de esta crisis la tiene la dictadura y la manera de salir de la crisis es saliendo de la dictadura. ¿Se hará más rápido? ¿Se hará más efectivamente? ¿Se hará con menos sufrimiento en la medida en la que aquellos con la capacidad de presionar desde la comunidad internacional a los criminales que están al mando del ejército y de los cuerpos de seguridad del Estado en Cuba, a los 4 o 5 generales y sus familias que controlan mi país, los que tienen la posibilidad de presionarlos, ejerzan su capacidad y apoyen al pueblo cubano en la misma dirección que el pueblo cubano está empujando, que es la dirección de que se cumpla su voluntad de cambio democrático y se abra a una Cuba para todos los cubanos en la cual sea posible prosperar con el fruto de nuestro trabajo. Rosa María, vamos a hacer un alto, pero voy a dejar algunas preguntas planteadas. La primera, ¿existe realmente conciencia en el mundo de que en Cuba se violan los derechos humanos? Esa es la primera pregunta. Lo segundo, ¿están dispuestas a una transición, o sea, a una negociación con el régimen? Eso significa leyes de amnistía, etcétera. Ese tipo de cosas en las transiciones existen. ¿Es posible eso en Cuba? Y lo tercero, ¿cuánto soporta la población? Porque la población está viviendo, decíamos, carestía, pero es posible que al final pueda haber un alzamiento donde haya una represión del ejército. ¿Ustedes creen que puede haber una represión brutal del ejército? Volvemos en un instante. Bio TV, entrevistas y puntos de vista. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma en un sentido tus inversiones. Conversamos con Rosa María Payá, fundadora de Cuba Decide, sobre la situación en la isla y hacíamos varias preguntas antes de ir a la pausa. Parto por la primera pregunta.
¿Hay conciencia en el mundo acerca de las violaciones a los derechos humanos en Cuba? Y hago esta pregunta ¿por qué? Porque 6 relatores de la ONU han instado a Cuba a explicar violaciones a los derechos humanos vinculadas a la represión policial y a todos los procesos judiciales derivados del 11 de julio del 2021 y de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. Pero al mismo tiempo, Cuba fue electa por 6ª ocasión el año pasado para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en una votación de muchísimos países. Esta contradicción, ¿cómo se explica? Es una contradicción muy indecente. Yo creo que es obvio a los ojos de cualquier ser humano racional que la situación de los derechos humanos en Cuba es de terror, que los cubanos no pueden decidir sobre su propia vida y que aquellos que se atreven a decir lo que piensan enfrentan la cárcel o la muerte, como le ocurrió a mi padre y le ha ocurrido a tantos otros en estos 65 años. No hay una sola razón moral que justifique que una sola democracia en el mundo vote por una tiranía de tamaño violencia para el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Vivimos en un mundo en el cual, bueno, Irán estuvo presidiendo la Comisión de Derechos de la Mujer y el régimen cubano ha estado por 5 veces consecutivas en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es lamentable, es una vergüenza, sobre todo para las democracias que se sientan en ese consejo, donde nosotros desde esa sala hemos pedido la expulsión del régimen cubano con obvias razones y además en correspondencia con las regulaciones propias de ese consejo. O sea, aquellos que votan por Cuba están violando las propias leyes del Consejo de Derechos Humanos, pero al final del día es un cuerpo electo y por tanto ahí se negocian favores entre estados y lo que queda. La primera víctima son precisamente los derechos humanos, en este caso de los cubanos. Ahora, esa realidad tan cínica que se vive en el Consejo de Derechos Humanos ha traído como consecuencia, por ejemplo, que en ese consejo, en sus casi 20 años de historia, no haya habido una sola votación para condenar el terror contra la ciudadanía cubana. Muy pocas para condenar el terror contra otros ciudadanos de tiranías aliadas a la dictadura cubana. El mundo ha pagado un precio por ese cinismo. Los cubanos hemos pagado el mayor de los precios por ese cinismo, pero nunca es tarde para rectificar. Y cuando hablamos sobre todo a los países de las Américas, estamos hablando después de que tolerar en ese momento 50 años a la dictadura cubana trajo como consecuencia el colapso de la democracia en Venezuela, una dictadura que todavía se aferra contra la voluntad popular a quedarse en el poder, trajo la consolidación de la dictadura en Nicaragua, trajo las crisis migratorias más grandes que haya vivido la historia de nuestro continente, el sufrimiento humano más grande que hayamos vivido en los últimos 50 años y por tanto la libertad de Cuba, la instalación de la democracia en mi país es una manera de frenar de una vez y por todas la amenaza de la expansión del autoritarismo en nuestra región y tanto los chilenos como los norteamericanos, como los canadienses, como los peruanos deberían estar empujando por lo mismo. Un 72% de la población cubana vive bajo los umbrales de pobreza. La libreta de racionamiento ha ido reduciendo los productos. Leí que el gobierno ha prohibido los retratos de Fidel y Raúl Castro en las carnicerías, porque claro, parece una propaganda un poco un sarcasmo en el fondo tener esas imágenes allí. El sueldo promedio es de 13 euros, unos $13 aproximadamente, un poquito más, y resulta que son sueldos que están a los niveles de 1989. Para graficar, 13 euros, un litro de aceite cuesta 4, una caja de huevos de 30 huevos cuesta 5, y por lo tanto uno podría mirar estas cifras y decir, esto va a explotar, pero no explota. O sea, debería explotar mañana con todo esto. Y sin embargo, no explota. ¿Es el ejército el factor clave acá? Porque si alguien va a protestar o lo meten a la cárcel, ¿o va el ejército a disparar contra los propios cubanos? Yo creo que hay dos realidades. La primera
Las fuerzas represivas cubanas no son solamente el ejército, el Ministerio del Interior tiene varias agencias de represión, desde las boinas rojas hasta la Policía Nacional. Todas las fuerzas del orden y todas las fuerzas militares en Cuba son también fuerzas represivas y se activan contra la ciudadanía y reprimen a la ciudadanía. La mentalidad de la dictadura cubana es de que todos son militares y los muchachos en edad militar son secuestrados y también puestos en función de la represión de la población, en algunos casos de la represión de sus propios vecinos. Quienes se niegan van presos. Esa es la realidad de Cuba. Al mismo tiempo, las protestas no han parado en los últimos 3 años en Cuba. En el 2023 hubo más protestas que en el 2022 y más que en el 2021. En marzo del año pasado, el oriente del país estaba en las calles. Este fin de semana se registraron por lo menos en 22 ciudades distintas protestas en las calles. No hay internet, no hay prensa libre, no hay nadie que los reporte. Hay una represión brutal. Cuando la represión es total y es y absolutamente todas las vías para documentar y transmitir en tiempo real esa represión están en manos del represor, bueno, pues es mucho más difícil narrar la resistencia. Pero la resistencia existe porque es existencial para los cubanos. Me preguntas por los militares cubanos. Los militares, la mayoría de ellos, incluso los que forman parte de los cuerpos represivos del Ministerio del Interior, que tienen como objetivo doblegar a la ciudadanía cubana, la mayoría de ellos vive tan mal como el resto de sus vecinos. La mayoría de ellos tiene que estar asqueado de la sangre que se ha derramado, de la represión que ejercen todos los días para mantener los millones de 4 o 5 generales que están en el poder. A todos ellos, desde la oposición, desde la sociedad civil, los hemos llamado a desatender los llamados a reprimir al pueblo cubano, los hemos llamado a ponerse de parte de la ciudadanía cubana, que muy claramente quiere un cambio de sistema, y el problema no es negociar o no negociar. Las prioridades para la oposición, para la sociedad civil, definitivamente para los promotores de Cuba Decide, está muy clara, y es llegar al cambio de sistema, llegar a la transición para salvar nuestra nación. El asunto es que cualquier negociación es para que salga el régimen y no para que se quede. Históricamente, estos regímenes, y lo hemos visto muchas veces en Venezuela, intentan confundir a la comunidad internacional y no se someten a las condiciones mínimas para que una negociación tenga sentido. Los cubanos lo tenemos muy claro, podemos hablar todo lo que quieran, una vez que la conversación sea para que salga el régimen. Desde Cuba Decide manejamos una salida democrática, apoyamos la realización de un plebiscito vinculante, pero ningún ejercicio electoral tiene sentido en Cuba hasta que no se den las condiciones mínimas de respeto a los derechos humanos, de libertad de los presos políticos, de presencia de la comunidad internacional en la isla. Son condiciones básicas, los chilenos saben un poco de ellas porque las vivieron, aunque la situación sea muy distinta. En el caso chileno y en el caso cubano siempre hay puntos de encuentro. Para los cubanos también es posible una transición pacífica. Los cubanos también pueden decidir dejar esa dictadura atrás. Necesitan, como tuvieron los chilenos, el apoyo de la comunidad internacional, porque los cubanos no tienen armas, los cubanos no están luchando violentamente, pero se los impone la violencia y el terror todos los días. Rosa María, ¿quién tiene el poder en Cuba? Si hay que negociar con alguien, si hay que conversar con alguien, ¿es con Miguel Díaz-Canel? ¿Es con quiénes? ¿Quiénes manejan esto? Miguel Díaz-Canel es un títere de la familia Castro y del puñado de generales que está en el poder en Cuba, gente como Ramiro Vardés, que tienen mucho poder, que han estado incluso en la cabeza de la coordinación de la represión en Venezuela. Al final del día son 5, 10 familias que controlan los hilos del poder, que se sientan en la cúpula del Ministerio del Interior, de los cuerpos represivos cubanos, del aparato de inteligencia y contrainteligencia cubano, que es quien controla el país. Realmente es muy jerárquico, pero al mismo tiempo es muy vulnerable, tanto que no tiene otra respuesta a la profunda crisis que está viviendo el país que decir, les vamos a dar más palos. Vamos a hacer un pequeño alto, voy a dejar preguntas planteadas. México,
junto con Brasil son los grandes países de Latinoamérica, tienen una relación con Cuba amable, pero también la tiene Colombia. El presidente de Chile, Gabriel Boric, que ha sido muy duro con Nicolás Maduro, de Cuba no se pronuncia, o sobre Cuba no se pronuncia. Vamos a hablar de América Latina. Y otra pregunta que vamos a dejar planteada: ¿qué le conviene a Cuba? ¿Kamala Harris o Donald Trump? Volvemos en un instante. Información con sentido, exactitud y objetividad siempre. Bio Bio. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y súmale un sentido a tus inversiones. Conversamos con Rosa María Payá y la pregunta quedó planteada. Grandes países de Latinoamérica, me refiero a México y Brasil, tienen una relación cercana, amable, histórica con el régimen cubano, también Colombia, con Gustavo Petro, y el presidente de Chile, Gabriel Boric, que se ha diferenciado de ellos en América Latina por una relación con Venezuela de crítica y con represalias, además, por parte de Venezuela. Con Cuba ha sido cuidadoso, no ha criticado el régimen cubano y por lo tanto podríamos incluirlo incluso en esta lista de 3 países, incluir a Chile como 4º país. ¿Por qué pasa todo esto? Esa es una pregunta para el presidente Boric. Eso es una pregunta para cada uno de los presidentes democráticamente electos que están dispuestos a justificar que el pueblo cubano no tenga la opción de elegir democráticamente a sus representantes, porque eso es lo que hace el presidente Boric cuando admite al dictador Díaz-Canel como su igual. Eso es lo que hace Petro, eso es lo que hace Claudia Sheinbaum cuando protegen y ayudan a la dictadura cubana. Lo que hacen es ser cómplices del sufrimiento del pueblo cubano, un sufrimiento y un terror que ha generado como elemento esencial. No podríamos estar hablando de la dictadura en Venezuela sin la participación del régimen cubano, así que cualquiera que esté defendiendo los derechos del pueblo venezolano debe ser mínimamente coherente y exigir lo mismo para el pueblo cubano, no solamente porque moralmente es lo único que cabe hacer, sino porque estratégicamente no habrá estabilidad democrática en nuestra región a menos que frenemos la amenaza de la dictadura cubana. Usted ha dicho que hay 3.000 cubanos en el frente en Ucrania. ¿Tiene alguna prueba de eso? Bueno, 3.000 es el último número. De hecho, algunos estimados llegan a 5.000. La información ha sido brindada tanto por la prensa ucraniana como específicamente por el Comité de Exteriores del Parlamento ucraniano. Su presidente es de apellido Mereshko y él mismo ha dado las cifras. Pero no sabemos de muertos cubanos, de eso no se sabe nada, ¿no? Sí sabemos, lamentablemente solamente sabemos de aquellos reportes que han llegado a nuestras manos. Por ejemplo, los promotores de Cuba Decide en la región central del país, en Santa Clara, en marzo de este año hicieron público que al menos 20 muchachos cubanos de esa zona fallecieron en un altercado militar. Había 2 que parecía sobreviviendo en algún punto de un hospital de campaña en el frente en Ucrania. Es realmente
muy lamentable para nuestro pueblo lo que está pasando. Muchos de estos efectivos son miembros del ejército, de los cuerpos represivos, pero también hay muchos otros que son cubanos que han visto la oportunidad de escapar del terror, de la miseria, de mandar unos euros a su familia y de tener un pasaporte ruso para poder escapar de la cárcel que es Cuba. Las consecuencias, como siempre, la pagan los cuerpos de los cubanos. ¿Qué le conviene a la oposición cubana? ¿Kamala Harris o Donald Trump? A la oposición cubana, como al pueblo cubano, le conviene que, sea cual sea la administración, esté dispuesta a presionar a los dictadores que están en el poder. Por ejemplo, el régimen cubano ha sido un patrocinador del terrorismo, especialmente en América Latina, coordinando, apoyando, sirviendo de santuario para organizaciones criminales activas en nuestra región hasta el día de hoy, como el ELN, que es responsable por el atentado de enero de 2019 en Bogotá, que dejó decenas de fallecidos de todo el continente. El régimen cubano debe permanecer en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Lamentablemente, recientemente la administración Biden decidió sacarlo de una de esas listas, lo cual no tiene sentido. Esperamos que sea quien sea gane las elecciones en los Estados Unidos, esté dispuesto a apoyar al pueblo cubano y a ser consecuente con la amenaza no solamente de inestabilidad regional que significa el régimen cubano, sino a la seguridad nacional de los Estados Unidos, que significa mantener la tolerancia a la dictadura cubana por encima de los deseos del pueblo cubano. Muchos líderes latinoamericanos, entre ellos Gabriel Boric, han sostenido que hay que terminar con el bloqueo norteamericano porque ese bloqueo afecta a la gente, a la miseria de la gente, y que ya que hablamos de miseria, esto incluso la empeora. ¿Está de acuerdo con eso? El embargo norteamericano no es lo que los cubanos están gritando que caiga en la calle. Los cubanos están gritando en la calle: abajo la dictadura, no abajo el embargo. La población que puede beneficiarse de acceder a crédito en los bancos norteamericanos, que es lo que ahora impide el embargo, al día de hoy son las 4 o 5 familias esas de las que hablamos que están al mando del aparato represivo cubano y del gobierno del país. Lo que nosotros queremos es que absolutamente todos los cubanos puedan beneficiarse de ese acceso a crédito. Y para que eso pase, lo que hay que terminar es la dictadura. El responsable de que la mayor parte del pueblo cubano viva bajo condiciones de pobreza extrema es la dictadura cubana, es ese grupito de generales y sus cuerpos represivos. Y eso es lo que debería estar combatiendo el presidente Boric y todos los demócratas de la región. Estamos terminando. Una última pregunta que puede ser sí o no. ¿Está dispuesta a que haya una amnistía para la gente que abandona el poder si es que hay una transición? Nuestra prioridad es la libertad de Cuba. Los compromisos que haya que asumir en ese proceso deberán ser decididos por el pueblo cubano, pero tenemos muy claro que lo que queremos es libertad y la queremos ya. Por lo tanto, sí. Sería aceptable. Nosotros creemos en la justicia transicional, en cada uno de los procesos donde ha habido transiciones a la democracia. Esta justicia se ha dado en una medida o en otra y hemos visto los fracasos de no tenerla y hemos visto también los aciertos de tratarla en todas sus circunstancias. Los cubanos estamos dispuestos a tratarla en todas sus circunstancias, no a renunciar a ella. Gracias. Muchas gracias, Rosa María. Muchas gracias, Tomás. Y a ustedes, muchas gracias por seguirnos. Escucharon a Rosa María Payá.
Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com y Dongfeng Drive Your Dreams. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión.